Muy buenas, mis hermanos, muy buenas. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Que la paz de Dios more en sus corazones, que Dios provea sus necesidades de cada uno de ustedes según su voluntad y que su presencia sea su escudo y lo proteja de todo malo, principalmente de las acechanzas que el maligno pone en nuestros caminos y de la avaricia de este mundo, de su materialismo y de todo lo que proviene de la carne también. Dios los ayude y los aleje de tales cosas, los cuales menguan a nuestro Espíritu Santo que vive en nosotros. Y que Dios ponga en ustedes el querer y hacer lo que le agrada cada día. Hoy el mensaje de la palabra de Dios, mis hermanos, quiero darle gracias a Dios y a mi Señor Jesucristo, que me ha dado al Espíritu Santo para poder dar su palabra con su sabiduría y darle a entender a aquellos que escuchan la palabra de Dios y puedan discernir lo que viene de este mundo y lo que proviene de Dios, mis hermanos. El mensaje de hoy también nos ayudará a tener carácter y ser valiente y no dejarnos arrastrar por aquellos que que son desleales y que se han apartado del camino, han apartado su corazón de Dios, quien lo ha dado todo por nosotros. El mensaje de hoy, mis hermanos, lo he tomado del libro de Éxodo, capítulo 32, versículos del 1 al 6. Hoy vamos a dar la primera parte del mensaje de hoy. Vamos a dar la primera parte y lo he titulado la cobardía de Aarón, la incredulidad e idolatría del pueblo de Israel. Como dije, del capítulo 32, versículo del 1 al 6 de Éxodo. Y vamos a empezar la lectura. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: Vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón le respondió: Quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se lo quitaron, todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se lo llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: Oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció: Mañana celebraremos un festival al Señor. Temprano a la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrenda de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a las diversiones paganas. Aquí vamos a dejar del 1 al 6, como le dije, del capítulo 32 de eso. Esta es la primera parte. Y aquí vamos ahora a sacar el mensaje positivo para no hacer lo que el pueblo de Israel hizo en este capítulo, en estos versículos. Bueno, guiado por el Espíritu Santo que nos da el discernimiento de la palabra de Dios, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos aprender? Vimos a un pueblo impaciente, idólatra, desobediente a la ley de Dios, eh, infiel, cobarde y menosprecio tanto al Dios como a Moisés. Lo primero, hermanos, que es también debemos aprender de que tenemos que saber de quién estamos rodeados, a quién tenemos a nuestro alrededor y a quién debemos escuchar. Y aquí vemos que Aarón parece que no, no, parece no dirigió bien esta situación, sino que se, se, se apegó a las palabras del pueblo, a la congregación, la cual estaba totalmente apartada de Dios, su corazón, porque le pidieron algo que no tenían que pedirle.
Y esto lo podemos ver que Dios le ordenó, le puso por mandamiento que no adoraran a otros dioses, que Él es el único Dios, ni se inclinaran a cosas del cielo, ni a cosas de la tierra, ni a lo que estaban abajo del agua de la tierra, mis hermanos. Mas ellos, eso fue lo primero que ellos hicieron. Y eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 2, Éxodo capítulo 20, versículos 2 y 5. Vemos la desobediencia primeramente de Israel, desobedeciendo a Dios en una idolatría. También en Deuteronomio vemos capítulo 6, versículos 4 y 5, donde él dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. También vemos también el versículo 5 que dice: amar a Dios sobre todo, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ellos aquí se olvidaron de esas cosas que Dios le dio a ellos. Se olvidó totalmente de eso. Y se fueron a idolatría. También vemos la impaciencia de un pueblo que no supo esperar en su líder. Y muchos también en nuestra convertido a Cristo, muchos se han apartado del camino por no, por su impaciencia en no esperar en Cristo. Han dicho en su corazón que a lo mejor han sido engañados y, y no se han mantenido firmes en el camino y se han apartado totalmente por no tener paciencia. Cristo dice que el paciente es que se mantiene firme y gana la batalla. Y al final es el que gane la batalla, tendrá la recompensa de la salvación y de las promesas prometidas por Dios en los lugares celestiales. Mis hermanos, también vemos eh, tanto a Aarón como al pueblo un pueblo cobarde, porque de un abrir y cerrar de ojos se fueron al paganismo, se fueron a idolatría, se inclinaron a dioses paganos, hicieron fiesta en nombre de dioses paganos, hicieron sacrificios en nombre de dioses paganos. Y lamentable lo de Aarón, porque Aarón fue la mano derecha de Moisés. Él fue partícipe de todas las obras que Dios hizo para que los egipcios vieran la grandeza del poder de Dios. Aarón estuvo ahí, Aarón estuvo ahí presente. Y Aarón de un momento a otro, como dije anteriormente, eh, lamentablemente se dejó llevar de la corriente, de las palabras de la congregación, del pueblo. Y lamentablemente en estos tiempos muchos pastores están haciendo lo mismo. Aceptan en la congregación, sabiendo que no están caminando en santidad con Dios, en fornicación, adulterio, gente que no están, que viven eh, en, en parejas que viven en la misma casa, sin estar casados, teniendo relación, y eso lo saben los pastores, y lamentablemente hacen caso omiso, no sé por qué. Dios sabrá por qué lo hacen. Yo me imagino cosas, pero tampoco quiero hablar ni juzgar. Pero sabemos que en estos tiempos hay pastores que no están llevando un buen rebaño. Tienen ese espíritu de Aarón, que prefieren quedar bien con la congregación antes de con Dios, aún sabiendo todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros y por ellos mismos, por sus familias, por ellos, de dónde nos sacó Dios y de dónde nos ha traído por medio de Cristo, nuestro Salvador. También Dios nos enseña en su palabra, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que Él nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí vemos que este pueblo no tenía nada de eso. Pero nosotros tenemos que entender que Dios nos dio un Espíritu Santo que tiene poder, que tiene dominio propio y sobre todo amor por el Dios que nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo para servirle con santidad y honrarlo en todo lo que hagamos. También vemos que el pueblo de Israel se ha olvidado de la promesa
que Dios le hizo en Éxodo. En Éxodo capítulo 6, versículo 6. Dice, por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, yo los libraré de las cargas de Egipto y los libertaré de su esclavitud. Los redimiré con brazos extendidos y con grandes actos de justiciero. ¿Qué vemos aquí? Él lo logró eso, porque él lo sacó de la esclavitud de Egipto. Pero también, 1500 años después, manda a su hijo, el Mesías, quien lo liberó de la esclavitud espiritual del pecado. ¿Con qué? Con los brazos abiertos, con los brazos extendidos, derramando su sangre en la cruz, mis hermanos. Es lo que quiere decirnos también aquí. Y hizo un acto inmemorable que fue resucitar aquí al Rey de Reyes Jesucristo, dando a entender que Dios tiene poder sobre la muerte, y lo demostró con Jesucristo, su Hijo. Mas ellos rechazaron esa promesa, tanto en los tiempos de Moisés y también en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo fue rechazado. Infidelidad, fornicación y adulterio vemos aquí. Las fiestas paganas, mis hermanos, no solamente era beber y bailar. Después que bebían, que se emborrachaban, había un desorden sexual. Porque eso es lo que eran, lo que hacían las naciones paganas. Llevar todo lo contrario de Dios, ellos lo hacían. Había homosexualidad, adulterio, fornicación. Era totalmente un desorden. Y eso hacían los cananeos y eso hicieron los israelitas en el desierto. También Dios en Isaías, después de 750 años después de que ellos hicieron esto en el desierto, en los tiempos de Isaías también el pueblo de Israel vivía con idolatría. Y Él les dice en Isaías 43, ¿qué les dice en otro Dios a Isaías? Isaías 43, vemos que nuestro Dios dice, pero tú eres mi testigo, oh Israel. Dice, Señor, tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo soy yo, Dios. No hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá. Yo sí, yo soy el Señor y no hay otro Salvador. Prometiéndole a Israel. Él es el único Dios. ¿Por qué te vas a Dios pagano? ¿Por qué adultera contra mí tu esposo? Yo lo llamaba a Israel su hermosa esposa, pero esa esposa fue adúltera. Esa esposa fue adúltera. Y lamentablemente muchos en estos tiempos también, mis hermanos, estamos siendo adúlteros con Dios, porque no vamos a las pasiones de este mundo. Tenemos que venir a Dios y pedir que Él ponga en nosotros el querer y hacer su voluntad. No por nosotros mismos podemos hacer nada, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acuérdense que fuera de Él nada podemos hacer, mis hermanos. Nada podemos hacer. También otra cosa que nos enseña aquí también, mis hermanos, este mensaje de hoy, que no todos mis hermanos profesan ser lo que son. ¿Por qué? Porque los israelitas aquí, aún sabiendo y mirando todo lo que Dios hizo por ellos, no lo honraron, no demostraron ser verdaderos israelitas. Porque lo que son verdaderos israelitas y judíos son aquellos que están circuncidados en el corazón, circuncidados en el espíritu. Son aquellos que hacen la voluntad de Dios hasta el día de hoy. Por eso Él dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 19, eran de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros porque no permanecieron. Y muchos en ese día ahí, en este mensaje de Israel, tuvieron que morir. Murieron 3,000. Ya lo vamos a ver un poco más en el otro mensaje. Murieron 3,000 personas en ese día. Porque fue grande la desobediencia de este pueblo. Muy grande. Ellos menospreciaron ¿a quién?
Menospreciaron al Dios que lo creó, al Dios que lo sacó de Egipto. Muchos también de nosotros en este tiempo menospreciamos a Cristo, quien intercede por nosotros. Como lo dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Hay un solo mediador entre el hombre y el Dios. Jesucristo hombre es el único que es mediador en nosotros. Es el único. Todos tampoco se llaman ser cristianos, mis hermanos. Por eso tú tienes que saber dónde tú estás congregándote y saber cuáles hermanos dan fruto verdadero de un verdadero cristiano. Tienes que saber eso. Tienes que ser astuto por medio de este espíritu que Dios nos dio. No seamos ignorantes como fue ignorante el pueblo de Israel. Nosotros vivimos bajo un pacto mucho mejor que el de Israel. Tenemos el pacto de la salvación, el pacto de la gracia. Cuidemos esta gracia con con temor y temblor, como nos enseña Filipenses capítulo 2, versículo 12. También Jesucristo enseña en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 y 9, que esos judíos no son judíos, sino son sinagoga de Satanás. Porque, vuelvo y repito, los que son judíos o los que son de Israel llevan la verdadera palabra de Dios y hacen la voluntad de Dios, que son aquellos que han aceptado ¿a quién? A Cristo como su Salvador. Así nosotros también, mis hermanos, tenemos que tener cuidado, no esa barrera de la cobardía, tenemos que saltarla, porque la cobardía no hace que el hombre no venga a Dios y sea salvo, no venga a Dios y se acerque a la gracia, al trono del socorro, al trono de la salvación. El orgullo a lo mejor no lo deja venir y confesar sus pecados y aceptar a Cristo como su Rey y su Señor. Entonces, hermanos, tenemos que tener muy en cuenta esto, mis hermanos. Aquel también que fue menospreciado, Moisés, también fue Cristo menospreciado también, mis hermanos. Lo podemos ver en Juan 10, 11. Juan 1, versículos 10 y 11. Vino al mundo, el mundo tampoco le hizo caso. Vino a su pueblo, ni tampoco lo recibió. En Isaías 53, mis hermanos, Isaías 53, podemos ver también cómo él profetizó el menosprecio que le íbamos a hacer a Cristo. Dice el versículo 3, fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, los menospreciamos y y no lo estimamos como el gran y salvador que era. Pero muchos también, mis hermanos, no han podido mantenerse firmes, porque no han tenido la paciencia de esperar. Y si Dios no ha mandado a su Hijo, Él puede estar esperando que muchos de tu familia vengan al camino, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todo hombre sea salvo. Así que, mis hermanos, Dios los bendiga. Que la paz de Dios more en sus corazones. Y Cristo es la roca que te sostiene en los momentos difíciles. Él es la salvación del mundo. Dios lo bendiga. Amén, mis hermanos. Amén.